Bien, el título del mensaje que por la gracia de Dios vamos a compartir en esta tarde es una vida plena, y siempre debería ser nuestra intención definir estas cuestiones, y en especial un título como este que suena muy bonito, pero la verdad que se puede llevar para cualquier lado, definirlo bíblicamente. Entonces vamos a ir con nuestras Biblias a el Evangelio según Mateo en el capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 34. Son 11 versículos en total que vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 34. Empiezo leyendo y dice la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, en la mayoría de nuestras Biblias tenemos dividida esta sección. En realidad tenemos el versículo 24 como una única unidad, Dios y las riquezas, y luego del verso 25 al 34 como otra parte y titulado el afán y la ansiedad. En la mayoría de las Biblias lo van a encontrar así, pero ¿por qué lo uní? Porque gramaticalmente está unido. La primera palabra con la que empieza el versículo 25 en el original, que es dia, D-I-A, une a los otros. Es a través o teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, llegamos a esto. Nosotros tenemos acá, por tanto os digo, es parecido, no es mala la traducción, pero nos permite separarlo y es ahí donde quizá nos perdemos la totalidad de la idea. La enseñanza es muy clara, es muy difícil perdérsela, pero sí nos perdemos de que el 24 está incluido. Entonces, lo que vamos a hacer es ir desarrollando este mensaje en función de cómo el Señor lo desarrolló. Y acá vamos a hacer un muy pequeño paréntesis. Si tenés intenciones de predicar, tenés intenciones de saber cómo se arma un bosquejo, de saber cómo se prepara una predicación, y además de mirar buenos predicadores, buenos materiales y demás, miremos a Cristo. Entonces, se van a dar cuenta que Cristo es excelente en su exposición. Y vamos a ver porque las secciones que les voy a dar yo no son innovación mía, son las secciones que hizo el Señor Jesucristo, lo ordenadito que era para predicar. Nos desafía a nosotros, que tenemos la posibilidad de compartir la palabra, a ser mucho más cuidadosos y ordenados en la exposición. El versículo 24 en sí es una introducción y la base doctrinal sobre la que va a desarrollar el resto de la idea, que está desde los versículos 20, desde los versículos 25 hasta el 34. En esta introducción y base doctrinal, la idea central, ¿cuál es? No podéis servir a Dios y a las riquezas, y previamente no pueden amar a dos señores. ¿Por qué? O servir a dos señores, porque van a amar uno y aborrecer al otro. Con esto en mente, con esta base doctrinal, con este principio que se extrae de esta enseñanza acerca de Dios y las riquezas, es que el Señor Jesucristo los lleva a la ansiedad, ¿sí?
teniendo en mente este principio de que no podemos tener a Dios y otra cosa ocupando nuestro foco, llevándose nuestro tiempo, básicamente estar al servicio de Dios y otra cosa, bueno, con esa idea es que es con la que comienza el Señor Jesucristo y da un postulado, podríamos decir, enuncia algo en el versículo 25 que es lo que luego va a desarrollar y explicar. Entonces, volvemos. Versículo 24 es la base doctrinal, el principio que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar desde su eterna sabiduría para que nosotros entendamos la necesidad de no dividir en la práctica nuestro servicio. ¿Por qué? Porque es inconsistente con una vida que realmente está en dependencia del Señor. Por tanto os digo, dice el verso 25, no se afanen por vuestra vida. Yo busqué la palabrita vida porque generalmente en el griego del Nuevo Testamento la palabra para vida es zoe, Z-O-E, o si le están anotando, aunque son palabras, en realidad es con el alfabeto griego, pero si quieren escribirlo en español o transliterado es Z-O-E, zoe. Acá no es zoe, no está hablando de vida. Saben que la palabra que utiliza acá para vida es la misma que se utiliza en otras porciones de la escritura. Por ejemplo, el mismo Mateo 16, si quieren vayan con sus Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque, hablando Cristo nuevamente, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjense de qué está hablando. Y perdiere su alma. ¿Por qué hace uso de la palabra alma o que en el griego es psique? ¿Por qué hace uso de esa palabra y no de la otra, que es más comúnmente utilizada para hablar de vida? Recordemos que nosotros estamos leyendo una traducción. El Señor Jesucristo lo que va a llevarnos acá es a pensar en esto. Y vamos a parafrasear tratando de no atentar contra el texto del versículo 25. No se afanen, no se preocupen, no se esfuercen, ¿sí? Por buscar en este mundo cosas que llenen su interior, que los satisfagan desde adentro, que los hagan sentirse completos. Generalmente en la Biblia, cuando se habla del alma, se habla del lugar o de aquella parte nuestra en donde están depositados nuestros sentimientos y emociones. Muchas veces en la escritura también alma es casi un sinónimo de nosotros mismos, hasta el punto que podríamos llegar a decir que nosotros hablar de Jeremías como un ser o un alma es básicamente lo mismo. Pero acá está más apuntado a aquello que nos llena, que nos completa desde el interior, aquello que nos satisface y nos hace sentir completos. Bien, el texto nos va a decir, el postulado del versículo 25, la enseñanza que luego Cristo va a desarrollar es esta: no se afanen por su vida, por su alma, por aquello que está en su interior y que quieren satisfacer. Y esta vida, el Señor la va a separar en tres partes, en tres cosas que solemos nosotros buscar y suelen ocupar muchísimo nuestro tiempo, que entendemos que en cierta manera nos llegan a satisfacer y completar, pero nos vamos a dar cuenta por la enseñanza de Cristo que no lo hace. Lo primero que nombra el Señor Jesucristo es la comida que habéis de comer o lo que ingerimos. Luego va a hablar de nuestro cuerpo y luego de lo que nos viste, del vestido. ¿Por qué nos damos cuenta que son tres cosas y no dos? Lo que hemos de comer y lo que hemos de vestir, porque después el Señor Jesucristo es como que de este postulado que lo divide en tres puntos, los va a desarrollar estos tres puntos. Por eso les dije que el Señor Jesucristo es muy ordenadito en su predicación. Sean largas o cortas, fíjense. En el postulado les dice, no se preocupen por su vida. Y vamos a entender por esta preocupación, este afán por su vida, el tiempo que ustedes invierten en obtener la comida, el tiempo que ustedes dedican en obtener o satisfacer su cuerpo o sentirse completos con su cuerpo, y el tiempo que ustedes pueden tener para completarse y sentirse satisfechos respecto al vestido. Luego de dar el postulado, la idea que va a desarrollar, la enseñanza que quiere dejar, el Señor Jesucristo hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Empieza a establecer parámetros, empieza a enseñarnos de entrada, antes de desarrollar, que
nuestras prioridades muchas veces se terminan desordenando al punto de que ponemos las cosas inferiores por encima de cosas que son realmente importantes. Estos tres puntos, comida, cuerpo y vestido, los va a desarrollar. Entonces el versículo 26 va a ser el desarrollo del primer punto. Versículo 26. Miren las aves del cielo. Las aves del cielo, el texto paralelo de Lucas capítulo 12, que es la misma parábola, nada más que escrita y relatada a nosotros por otro autor, habla de cuervos. A los fines prácticos lo mismo, el cuervo vuela. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no ciegan, ellas no recogen, no acumulan las cosas en granero. Aún así, nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valen ustedes? Les dice Cristo, mucho más que las aves. Otro pequeño paréntesis para este movimiento tan común en estos tiempos de humanizar a las mascotas. Creo que si tenemos una mascota hay que cuidarla, amarla, todo lo que ustedes quieran. Pero Cristo no Jere. Cristo nos dice que son inferiores a nosotros. ¿Sí? No lo digo por el perrito que tenés en la casa, por el gatito que tenés en la casa, lo digo por todos estos movimientos que nos hacen y nos quieren igualar nuestras vidas a las de otros seres. Toda vida es importante, innegable. Todo ser es creado por Dios, innegable. Pero nuestro Dios y Creador y Salvador Jesucristo nos dijo, y lo dice acá, no lo dice Jere, de última que ejerce contra el que escribió Mateo, que dice, no son ustedes mucho más importantes que ellas. No significa que Dios no los cuida, no significa que Dios no los ama. Simplemente hacer este paréntesis aclarando muchas cosas que están surgiendo hoy y que nos rebajan a nosotros a un lugar donde no estamos. Bien, miren las aves del cielo. Ellas no trabajan por el sustento, no se preocupan por el sustento, pero lo tienen. Ellas no siembran nunca, ellas no ciegan, ellas no tienen granero para juntar las cosas. Aún así, el Padre las alimenta. Y les dice Cristo, si ustedes son más importantes que las aves del cielo, ¿no les parece que los va a alimentar a ustedes también? Hasta ahí el primer punto. Dijimos 3 puntos: comida, cuerpo y vestido. Comida, ya está. Cristo en esta primera sección del mensaje dejó clarísimo que la comida no debería ser una preocupación. Segundo punto: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá nos damos cuenta que el cuerpo era un segundo punto, no era parte del vestido, ¿sí? Porque la pregunta del versículo 25 nos puede llevar a pensar que solamente hablaba de comida y vestido. No, porque el cuerpo está desarrollado como un punto aparte, como una sección de su predicación. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Quienes me conocen saben que no me caracterizo por ser Shaquille O'Neal, ¿sí? Soy bajito. Me puedo esforzar mucho, pero mi estatura no va a cambiar. Y acá el Señor Jesucristo está usando el tema de la estatura. Llevémoslo a todo lo que hoy la gente está buscando hacer para sentirse satisfecha respecto a su propio cuerpo. ¿Cómo rechazan la forma en la que fueron creados? Y el Señor Jesucristo nos va a decir muy claro, mira, esforzate todo lo que quieras, en esencia, quien sos, vas a seguir siendo, porque eso lo determiné yo, eso lo determinó Dios. Él va a ser bajito, mis hijos genéticamente no deberían ser altos, y si lo son es por algún tema en algún ancestro muy lejano, porque mis hijos genéticamente tienen que ser bajitos, y por más que se esfuercen y jueguen básquetbol y lo que quieran, tienen que ser bajitos, porque es su genética. Afánense todo lo que quieran, pero no van a ser más que bajitos. Ahora, si quiere que es bajito, se preocupa por eso y dedica tiempo y está preocupado y se siente mal y ve personas altas y se siente mal, estoy exagerando y aprovechando el ejemplo de Cristo. Si yo me siento mal por eso y no me siento satisfecho con mi cuerpo y me gustaría ser rubio, morocho, alto, bajo, petizo, no perdamos tiempo en eso. El Señor Jesucristo nos va a decir, esfuércense todo lo que quieran, que eso no va a cambiar, si estás sos así. Entonces, no pierdas tiempo en esto. Primer punto, la comida. No pierdas tiempo en eso. Tu Señor, tu Dios, tu Creador, cuida a seres inferiores a vos. No te va a cuidar a vos, no te va a proveer el alimento. Segundo punto, ¿te vas a preocupar por el cuerpo? Por cómo sos, por cómo te ven, por si sos lindo, si sos feo, si sos esto, si sos lo otro.
No te preocupes por eso, eso no va a cambiar. Tu cara es incómoda de ver, vas a ir siéndolo. El Señor te ama, alguien te va a amar. No te enfoques en eso, porque eso te va a quitar el foco de lo importante. Del primer punto, el versículo 25 nos decía, hay cosas más importantes que otras. Segundo punto ya desarrollado, versículo 26, la comida, versículo 27, el cuerpo, versículo 28 al 30 va a hablar sobre el vestido, y el desarrollo es un poquito más largo, pero es el tercer punto. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan tanto? A ver, consideren, y ahí va a usar el ejemplo, vuelve a la naturaleza a usar el ejemplo. Consideremos los lirios del campo. Nosotros hoy no tenemos, no es algo que es propio de nuestra flora, de la flora nuestra, sí, es más de aquellos lugares, pero nos imaginemos un hermoso campo en donde hay hermosas flores. A ver, considerémoslos, fíjense cómo crecen, no trabajan, no hilan, es más, en última instancia es alguien el que las está cuidando, las mujeres que tienen esos hermosos jardines y algunos hombres también que tienen un hermoso jardín, es porque están ellos detrás de eso. La verdad es que la planta, la flor, lo que se les ocurra, no hace nada por ella misma. Echa raíces y tiene la posibilidad, se estira hasta donde llega y absorbe nutrientes. Si no hay, ¡pum!, se seca y se acabó. O sea, no hay mucho, no hace mucho esfuerzo por eso. No se preocupa por embellecerse. No va al salón de belleza, que no está mal, no va a ningún lugar, no va a comprar ropa de moda, no va, ninguna de esas cosas está mal, pero no se preocupa por eso. Su preocupación es básicamente extraer nutrientes de la tierra y seguir viva y cumplir sus funciones, porque el Señor así lo ha determinado, que nuestra flora nos termina dando el oxígeno y purificándolo, nada más. O sea, mucho más que eso no hace. Ahora, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les aseguro que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como él. O sea, lean la Biblia, investiguen un poquito lo que era Salomón y la vida que disfrutaba Salomón. Que diga eso es muchísimo. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y el verso 30 es lo mismo que la pregunta del 26 cuando dice, no valen ustedes más que las aves. Verso 30. Y si la hierba del campo, que hoy está y mañana no está. O sea, hoy es y mañana se echa en el horno. Mañana, cuando empezamos a ver que están podando las plantitas, o cuando se seca y la sacas, cuando no te gusta ese espacio del jardín y lo cortaste. Si algo tan hermoso, visiblemente, tan bien vestido, hoy está y mañana no está, por cualquier tipo de fuerza, ni siquiera muy grande, Dios las viste así, ¿no se va a preocupar por el vestido de ustedes? Verso 31. Hasta acá ya tuvimos el desarrollo de los tres puntos. El 31 es la repetición del postulado. Empezó expresando por primera vez la idea. Desarrolla los tres puntos y vuelve a repasar el punto. Verso 31. No se afanen diciendo qué comemos o qué vestiremos. De vuelta, no se afanen por estas cosas. ¿Por qué? Dios siempre responde los por qué. Versículo 32. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Claro, hasta ahora teníamos la prohibición, el postulado, la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto no lo hagan. No se preocupen por estas cosas. No se preocupen por esto que entienden ustedes que satisface su interior, ya sea comida, ya sea cuerpo, ya sea vestido. ¿Por qué, Señor Jesucristo, no podemos hacer esto? Porque eso es propio del que no me conoce. Eso es lo que significa la primera parte. La gente que no me conoce, aquellos que todavía no procedieron en arrepentimiento y fe y se entregaron a mí, ellos encuentran satisfacción, aunque sea temporal, en su interior, en su alma, en estas cosas que son pasajeras. Encuentran satisfacción en buscar y estar preocupados y afanados por la comida. Encuentran satisfacción en estar ocupados y afanados por su cuerpo. Encuentran preocupación, encuentran satisfacción en ocuparse y afanarse por el vestido. Eso lo hace alguien que no me conoce. Eso lo hace el inconverso.
Eso lo hace el no creyente. El no creyente encuentra satisfacción en esto, pero ustedes no, porque ustedes tienen quien se encargue de estas cosas. Otro paréntesis, no significa que no hay que trabajar, que no hay que buscar el sustento, que no hay que comprar ropa, que no hay que arreglarse. Esto no significa de que no hay que alimentarse, no significa de que no está, de que está mal arreglarse o tener una buena apariencia. Esto no significa nada de eso. Significa de que eso no puede ser nuestro foco, ¿sí? Esto es un cambio de foco. El Señor Jesucristo dice, esto no puede quitarte tiempo para las cosas importantes, ¿sí? ¿Demanda su tiempo? Obvio, yo me tengo que levantar, lavar la cara, vestir, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que fijarme en mi cuerpo y cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Y si yo quiero seguir sirviéndole al Señor, debo cuidar este templo. Si en algún momento tengo, tengo la posibilidad, también no está mal encargarme de mi aspecto y de lo que yo considero que puedo ir mejorando, de mi look, de mi peinado, de mi dieta, de mi ejercicio. No es malo, pero no tiene que ser mi foco. No me puede quitar tiempo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se ocupa de eso. Hay alguien que se ocupa de eso que es nuestro Padre. El problema está cuando vos encontrás la satisfacción interna al ocuparte en esas cosas. Porque ahí te convertís en una persona que dice ser cristiana, pero que vive como los que no lo son. Eso dice el verso 32. Ustedes ya tienen quien se ocupe de eso. Entonces, las veces que tengan tiempo se van a ocupar de esto, porque es válido cierto espacio de tiempo en esto, pero como saben que tienen un Padre en los cielos que se encarga de esta provisión, no les va a quitar el sueño. Y luego va a dar una conclusión, y la conclusión está en el verso 33 y 34. Es una conclusión doble de la cual se extrae la enseñanza ya completa. Tengamos en cuenta la base doctrinal, el principio que extrajo el Señor del verso 25. Verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, vamos a en términos más nuestros, si son creyentes, si son cristianos, busquen las cosas de arriba. La Biblia interpretando la Biblia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Busquen las cosas celestiales. Yo le puse esta primera parte de la conclusión un afán bien direccionado. Un afán bien direccionado. ¿Querés afanarte por algo? Afánate por las cosas de Dios. Preocúpate por las cosas de Dios. Sentí celo y pasión por las cosas de Dios. Como el texto del Antiguo Testamento, uno de los salmos, no lo llegamos a leer, dice, el celo de tu casa me consumió, dice el Señor Jesucristo. Imitémosle a Él en eso. ¿Por qué ya no hay siervos como los de antes y extrañamos esos grandes siervos y siervas del Señor que servían? Porque no hay celo por las cosas del Señor, no hay pasión por las cosas del Señor. No tenemos pasión por las almas, pasión por la iglesia, pasión por un pastorado sano, por un discipulado sano, por un evangelismo sano, por una instrucción sana. Nos falta pasión porque tenemos pasión por otras cosas, estamos enfocados en otras cosas. Nuestro afán está mal direccionado. Nos sentimos satisfechos internamente por cosas pasajeras, intemporales, como la comida, como el cuerpo, como el vestido. Un afán muy mal direccionado cuando deberíamos estar bien direccionados aquí. Un afán bien direccionado. Y la segunda parte de esta porción, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y a esta segunda parte de la conclusión, ¿saben cómo le puse? Un afán equilibrado. Equilibrado. Porque no es solamente las cuestiones de afanarnos y afanarnos solo por lo sano y lo correcto, sino también ser medido y mesurado.
estamos viviendo tiempos muy complicados, estamos viviendo tiempos difíciles. La verdad que se nos llena la cabeza de preguntas, che, ¿qué hacemos? Y vuelve la presencialidad y nos permiten con un aforo del 30% congregarnos. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Algunas iglesias deciden que sí, otras iglesias que no. Ninguna está en lo correcto ni está equivocada. Algunos deciden ir, otros deciden que no. Ninguno está en lo correcto ni equivocado. Pero realmente eso nos preocupa. Y si salgo, y si voy al súper y me contagio, y si pasa esto, y si pasa lo otro, esperemos un segundo. No hay promesa de que no me voy a enfermar en la Biblia. No existe. No existe una promesa para la iglesia que diga que no me voy a enfermar, que diga que no me voy a morir, que no me van a pasar cosas malas. No sé quién ha chocado ahí al frente de la iglesia, pero no hay una promesa que diga no te vas a chocar, hijo de Dios. ¿Sí? No existe esa promesa. Pero sí hay una enseñanza clara en la escritura de que aunque no haya una promesa de que esas cosas no me van a suceder, no me puede quitar el sueño, no me puede quitar mi tranquilidad, no puede ser mi foco que no me pasen esas cosas. ¿Me tengo que cuidar? Sí. ¿Tengo que ser cuidadoso? Sí. ¿Tengo que ser medido? Sí. ¿Tengo que ser todo lo que quieran? Pero que no te quite el sueño. No lo tomen como un reto mío, no tengo autoridad, veo personas mayores que yo que tienen más autoridad que yo ya por los años, pero pensémoslo como una instrucción que surge de la escritura, de la enseñanza de Cristo, quien sí nos puede retar y cascotear. Pensémoslo desde ahí. Che, que no te quite el sueño esto, que no te quite el sueño ese bolsillo que está medio flaco, que no te quite el sueño esa ropa medio vieja, que no te quite el sueño esa experiencia amarga, esa posibilidad de enfermarte, esas cosas que son vanas y temporales como el aspecto físico, que es muy común en la juventud principalmente, aunque hay gente mayor que también lo tiene, y no te quite el sueño, que no sea tu foco, que no sea tu principal preocupación. De esas cosas se encarga el Señor. Y la verdad es que nunca sabemos cómo, pero el Señor se va a encargar de que sus hijos siempre tengan alimento. Y no sabemos cómo, pero se va a encargar que siempre haya un vestido. Y sí, obviamente, no va a ser una ropa Gucci la que te caiga siempre de parte del cielo, pero va a llegar un abrigo y va a llegar un hermano con un corazón noble que te va a proveer. Y a veces el Señor hasta puede usar inconversos como lo ha usado en la antigüedad, usó reyes paganos para sus propios planes. El Señor, recordemos que está en control de todo. Y sí va a haber experiencias amargas, pero también nos enseñó el Señor de que estas tormentas son pasajeras y temporales y que va a llegar el momento del consuelo y del refrigerio, de la tranquilidad, del descanso. Y si no es en esta tierra, será en el cielo. Tenemos promesas de que hay algo más importante. Y eso más importante está en ocuparse en las cuestiones que se vinculan, que tratan acerca del reino de Dios y su justicia. El justo proceder característico de cualquier integrante del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos, para terminar, leemos el Salmo 2. Salmo 2, otro salmo también mesiánico. No estamos en la cena, pero vamos a aprovechar de uno de los salmos mesiánicos. Y el Salmo 2 dice, verso 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admiten la amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor, alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían en él. Me ponen contra la pared con una espada y un cuchillo. Este texto habla del milenio, no es directamente para nosotros, pero si en el milenio, cuando esté el reino de Cristo visible, hay que manejarse así, vos y yo, que somos ya miembros, integrantes, habitantes de ese reino, aunque hoy no esté manifestado, se tiene que ver el carácter de ese reino en tu vida. ¿Habla el Salmo 2 de el hoy de la iglesia? No.
Pero el Salmo 2 me deja ver cómo debe ser el testimonio y la vida de la iglesia. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido? Significa vivir en conformidad con lo que dice esta última porción que leí. Honremos al Hijo, le demos gloria, recibamos su amonestación, vivamos conforme a sus mandamientos, realmente testifiquemos de aquel Señor que se ocupa de nosotros y que nos quita toda ansiedad para que nosotros podamos realmente servirle a Él con él.